premisas para superar obstáculos, compartir experiencias y generar grandes cambios. Desde el Partido Conservador hemos logrado ayudar a muchas mujeres y a construir una gran red, el cual me siento muy orgullosa de ser parte de ella. Actualiza tus datos para seguir actuando unidas. Definitivamente cuando las mujeres nos unimos logramos grandes cosas, logramos ese gran cambio que el mundo necesita. No lo olvides, actualiza. Actuar juntas es una de las premisas para superar obstáculos, compartir experiencias y generar grandes cambios. Desde el Partido Conservador hemos logrado ayudar a muchas mujeres y a construir una gran red, el cual me siento muy orgullosa de ser parte de ella. Actualiza tus datos para seguir actuando unidas. Definitivamente cuando las mujeres nos unimos logramos grandes cosas, logramos ese gran cambio que el mundo necesita. No lo olvides, actualiza. Actuar juntas es una de las premisas para superar obstáculos, compartir experiencias y generar grandes cambios. Desde el Partido Conservador hemos logrado ayudar a muchas mujeres y a construir una gran red, el cual me siento muy orgullosa de ser parte de ella. Actualiza tus datos para seguir actuando unidas. Definitivamente cuando las mujeres nos unimos logramos grandes cosas, logramos ese gran cambio que el mundo necesita. No lo olvides, actualiza. Perdón, estaba sin sonido. Entonces vuelvo a comenzar porque estaba sin sonido. Decía que dentro del ciclo de conferencias que presenta el Partido Conservador desde hace más de año y medio, para mí es especialmente grato presentar hoy al doctor José Miguel Santamaría para que sea nuestro conferencista sobre el tema del emprendimiento privado. El doctor José Miguel Santamaría es administrador de empresas del CESA, trabajó durante 24 años en Correval, hoy Credit Corp Capital, donde administró el grupo más importante del fondo de inversión de ese sector. Adicionalmente es emprendedor, ha generado más de 700 empleos directos y creado más de 10 compañías en diferentes sectores de la economía. Por otra parte, es analista económico y político que es escuchado en Primera Página Radio, Voces RSN y Hora 20. También es columnista de Dinero.com y de Los Irreverentes. Fue presidente de la corporación Pensamiento Siglo XXI y es miembro de diferentes juntas directivas de importantes compañías. Fue candidato al Senado por el Centro Democrático en el 2018. Entonces, con ustedes, el doctor José Miguel Santamaría Uribe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gilberto. Un gran saludo a todas las personas que están entrando ahorita a la conferencia. Yo estoy muy contento de haber sido invitado al Partido Conservador a dar esta conferencia sobre la que voy a hablar un poco del emprendimiento y hablar cómo pienso yo que vamos a poder salir de la crisis en el futuro. Yo creo, como decía Rigoberto Urán,
que cuando le preguntaban sobre cómo iban las carreras y cuándo iba a la montaña, él decía, ya pasamos lo más duro, ahora viene lo más difícil. Yo creo que esta pandemia nos va a dejar muchos problemas y nos va a dejar un reto demasiado grande hacia el futuro que vamos a tener que mirar de qué manera vamos a poder sacar al país adelante. Entonces, yo he montado esta conferencia de diferentes maneras. Lo primero que voy a hacer es que voy a mostrarles unas diapositivas sobre unos datos económicos que he venido revisando y a los que yo generalmente le hago seguimiento para la toma de decisiones y para lo que yo creo que debe ser en el futuro lo que va a pasar con el país. Entonces, ya los voy a poner la presentación para que la puedan ver. ¿Ya están viendo la presentación todos? Sí, José Miguel. Perfecto. Entonces, voy a mostrarles, son 7 diapositivas nomás, donde vamos a ir mostrando qué es lo que yo veo que está pasando hoy en día y cómo está nuestra economía. Esta es la primera diapositiva, donde mostramos cómo es la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto de Colombia, y hice una gráfica desde el año 95. Entonces, lo que podemos ver ahí es que en el año 2002 llegamos a un pico más o menos del 55% de deuda como porcentaje del PIB. Cabe anotar que Colombia, como país emergente, tener una deuda por encima del 50% es bastante difícil. En ese diciembre del 2002, cuando se ve esa deuda del 55% como porcentaje del PIB, pasaron muchas cosas. Si ustedes se acuerdan, en esa época hubo el corralito en Argentina, fue la elección de Álvaro Uribe Vélez en Colombia y al mismo tiempo fue la elección de Lula en Brasil. Y eso generó un riesgo de los países emergentes, donde una cantidad de inversionistas salieron muy rápido de los países emergentes y generaron un tema muy complejo para estos países. Cabe anotar también que en esa época Colombia no tenía grado de inversión todavía. Cuando empezó el gobierno del presidente Uribe, como ustedes ven, empieza a bajar la deuda considerablemente, y al 2010, cuando se acaba el gobierno Uribe, estamos en una deuda como porcentaje del PIB de un 42%, que es una deuda bastante manejable. Después viene el gobierno Santos. José Miguel, perdóname un momentico, es que en la pantalla no se alcanza a ver el cuadro completo y de los datos que estás hablando no aparece la curva, por lo menos en mi computador. Mira a ver si la puedes ubicar de manera que se vea el cuadro completo, que es bastante explicativo en sí mismo. ¿Ahí lo ven mejor? Es que las imágenes de la conferencia están tapando un poco la conferencia. Si lo puedes correr al sector izquierdo de la pantalla, mejor, para que se vea completa. A ver, voy a ver cómo hago eso. No me queda claro cómo hacerlo, Gilberto. No, pero para nosotros creo que está bien, se ve perfecto. Creo que bueno. El doctor Gilberto, tranquilo, está perfecto el doctor Santamaría. Bueno, perfecto, es mi imagen, listo. Entonces después vemos cómo en el gobierno Santos, tal vez el primer gobierno Santos, terminamos con una deuda casi llegando al 50% como deuda como porcentaje del PIB, pero al final terminamos en su segundo mandato llegando casi al 60%. Ese dato que sale del 2019 al 2020 es como yo pienso que va a terminar después de todos estos gastos y de todos estos alivios que ha dado el gobierno, la deuda como porcentaje del PIB a final del 2020, que va a quedar por los lados del 70%. Eso es un tema bastante complicado, muy complicado, porque nunca Colombia había tenido una deuda como porcentaje del PIB tan alta como la que va a terminar teniendo a final de este año. Este es el segundo tema del que quiero hablarles, que es el tema del desempleo.
Y acá tengo la gráfica desde el año 84. Como vemos, también por los lados de mayo del 2001 estábamos en un desempleo por los lados del 20.5, ¿cierto? Y consecuentemente desde ese momento hasta prácticamente finales del 2019 se vino consecuentemente bajando el desempleo. Muy demorado. Ustedes saben, Colombia tiene uno de los desempleos más altos de Latinoamérica y para Colombia ha sido muy difícil bajar el desempleo a un dígito. De hecho, durante todos estos últimos 10 años solamente hemos podido tener el desempleo por debajo de un dígito muy poquitos meses. Lo que pasó cuando empezó la pandemia fue un salto impresionante, que fue llegar a un desempleo, como sale ahí, de las 13 ciudades de un 24%, ¿cierto? Y un desempleo prácticamente de un 20% y por encima del 20%. Obviamente muchas empresas salieron a liquidar personal porque no tenían con qué pagar, porque si usted no tiene ventas, pues prácticamente no tiene con qué pagarle a los empleados. Es importante entender que fuera de tener un desempleo del 20%, la informalidad en Colombia ronda el 50%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50% de los trabajadores de Colombia son personas que no están yendo a pensión, que no tienen seguridad social, sino que salen el día a día a buscar qué comer o conseguir plata para buscar qué comer. Esta tercera gráfica nos muestra un poco cómo son las expectativas del marco fiscal de mediano plazo sobre el crecimiento del PIB de los siguientes años. Lo que se ve es que este año el Producto Interno Bruto va a caer un 7,5%, ¿cierto? Es el esperado que tiene el gobierno y esos son los crecimientos esperados que tiene el gobierno para los próximos años. Un crecimiento para el 2021 del 5,5%, un crecimiento para el 2022 del 3,5% y después volver a llegar como a ese 3% que era el que nosotros teníamos. ¿Qué es la preocupación que tengo acá sobre este crecimiento? Es que uno no puede restar directamente la caída del 7,5% con el aumento del 5,5%. Y básicamente, ¿por qué? Porque no son consecuentes y el ejercicio más fácil, obviamente, ampliado es el siguiente. Si usted tiene 100 pesos y pierde el 50% de la plata, pues queda con 50. Perdió el 50% y queda con 50 pesos, ¿cierto? Y si cuando tiene 50 pesos recupera el 50%, pues queda con 75. O sea, cuando usted pierde una cantidad como el 7,5%, usted necesita para recuperar ese 7,5%, necesita recuperarlo con más del 7,5%. O sea, ese 7,5% de caída de este año lo vamos a poder recuperar básicamente casi hasta el 2023. O sea, hemos perdido y vamos a perder prácticamente 3 años de crecimiento económico para recuperar la caída del PIB de este año. Este es el balance fiscal del gobierno. Como vemos, generalmente hemos estado por los lados de un balance fiscal del -4, -4.1%, y vamos a llegar este año a una caída de un balance fiscal del -8.2, o sea, un hueco muy grande. Y como se ve la recuperación en el marco fiscal de mediano plazo, pues da que en el año 2021 y 2022 van a ser todavía unos años muy difíciles y aspiran que después ya esté un poco mejorado, obviamente teniendo en cuenta que ahí deben estar metidas reformas tributarias y una cantidad de cosas adicionales. Este es un poco lo que ha pasado en los mercados financieros y en los mercados bursátiles desde la pandemia. Y acá traje unas gráficas que se las voy a explicar muy rápidamente. Lo primero, estos son, puse como las bolsas más importantes y con las cuales pues uno podría compararse. La primera es la naranjada. Esta naranjada es el Nasdaq. Como ustedes saben, todas las bolsas, como ven ustedes,
finales de febrero se pegaron una caída muy grande y han venido recuperándose. El Nasdaq, que es la bolsa tecnológica o de las nuevas tecnologías y en los Estados Unidos, se recupera tanto que ya está por encima del nivel que estaba cuando empezó la caída en marzo. Ha sido un crecimiento bastante grande y bastante bueno. Ahí en ese Nasdaq, pues las compañías más importantes son Amazon, Microsoft, está Google, está Tesla, están todas estas compañías como de esas nuevas tecnologías. La segunda que vemos ahí, que es la negra, es el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 tiene las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos, donde vemos que se ha venido recuperando y ha tenido una recuperación importante, pero todavía no ha llegado a los niveles que estaba antes de la crisis. Todavía está un 12% abajo de lo que estaba cuando empezó la crisis. El que vemos abajo, el azul, es el DAX, que es el índice de Alemania. No quise poner el índice europeo porque hoy en día Europa es muy disímil. Entonces es el índice europeo que nos muestra, es el índice del DAX, que es la bolsa alemana, donde dice que también estamos por los lados del 12, en caída del 12% más o menos, ¿cierto? Y en los últimos dos puse el caso de España, que es el IBEX, que es el verde, que es el índice IBEX, que ha caído, todavía está caído después de la crisis un 26%. Ustedes saben que España está en una situación mucho más compleja de la que están los demás, pues muchos de los países de la Unión Europea, y básicamente hoy en día tiene un gobierno que ha gastado muchísimo más de lo que debería haber gastado y está en una situación económica que no es tan fácil. Y por último, Colombia, que es el Colcap, que es el índice de la Bolsa de Colombia, la Bolsa de Valores de Colombia, que es el rojo, pues es el que menos se ha recuperado. Cuando ustedes miran, tuvo una caída mucho más pronunciada de la caída de las otras bolsas y es el que menos se ha recuperado y todavía estamos un 30% abajo de lo que se ha recuperado. ¿Qué mensaje nos deja a nosotros ese Colcap? Primero, pues nosotros no tenemos muchas compañías inscritas en la bolsa, creo que ahorita hay unas 68 compañías, pero realmente no son más de 20 las que realmente se mueven, ¿cierto? La acción que más se mueve es la acción de Ecopetrol, pero vemos que la acción de Ecopetrol está muy ligada pues al precio del petróleo y al precio del dólar, entonces de alguna manera sigue muy por debajo, y las otras acciones importantes básicamente son más que todo financieras. Y el sector financiero, pues ahorita estamos como en una etapa difícil, porque aunque ellos han dado muchísimos alivios y están dejando que la gente no les pague, han podido de alguna manera no aumentar sus provisiones sobre cartera vencida. Pero yo estoy convencido que después, cuando salgamos de esto, seguramente la cartera vencida del sector financiero pues va a terminar siendo mucho más alta. Entonces, básicamente, una acción como, por ejemplo, Bancolombia Preferencial, que es la acción de Bancolombia que está inscrita en Bolsa de Colombia, pero también está inscrita en la Bolsa de Nueva York, es una acción que en el momento de la crisis estaba en 48.000 pesos, por el lado de 48.000 pesos, y ahorita es una acción que sigue por debajo de 30.000 pesos. Entonces, ha sido muy difícil la recuperación de la Bolsa de Valores de Colombia. Por último, quería mostrarles esta gráfica. Esta es una gráfica de cómo ha sido el comportamiento de las economías europeas desde pues, el momento de la crisis y qué ha venido pasando. Lo que se ve es esa caída pronunciada de las economías europeas. Había mucha gente que pensaba que acá podría haber una recuperación en B. ¿Qué es lo que se llama una recuperación en B? Es que la bolsa pega una caída muy grande, pero ahí mismo vuelve y rebota y se devuelve rápidamente. Eso definitivamente pues ya no pasó, porque acá todos pensábamos que esta pandemia iba a ser un tema de 90 días
y ya vamos mucho más largo y no se ha solucionado el tema. Habían otros que pensaban que acá podía haber era una W. La W es que la bolsa baja, vuelve y sube, que fue lo que pasó en la bolsa de los Estados Unidos, pero que al ver que la economía no ha mejorado, vuelve y tiene una caída y aspiran que después vuelva y suba. Yo era partidario de que yo pensaba que la probabilidad de W iba a ser grande, pero también parece que esta no va a ser, sino que va a haber lo que llaman los economistas una recuperación en L. ¿Qué es una recuperación en L? Es una caída pronunciada y una recuperación muy lenta hacia futuro. O sea, no se ve que las economías van a recuperarse muy rápidamente y que va a ser tan rápido la recuperación de la economía. Bueno, esos eran como los temas que yo tenía para mostrarles un poco en qué estamos y qué es lo que está pasando con la economía. Y ahora, entonces vamos a mirar un poco qué es lo que vamos a hacer hacia adelante y qué es lo que se supone que nosotros podríamos llegar a terminar generando en el futuro. Lo primero es pensar un poco en quién produce los empleos en Colombia. Y en Colombia los empleos, el 90% los produce el sector privado. Entonces, cuando el sector privado produce el 90% de los empleos en Colombia, pues lo que uno tiene que incentivar para recuperar el empleo es al sector privado, ¿cierto? Y el problema es que hay dos sectores, se puede llamar privados en Colombia, que es el sector formal y el sector informal. Y como les decía, el sector informal es el 50% de la economía. Entonces, ese sector formal es el sector que todavía está encerrado en la casa. Mientras que el sector informal es el que ha venido saliendo. A mí me ha tocado ir, por ejemplo, a plazas de mercado, a la plaza del 7 de agosto, y uno mira como si no hubiera pasado nada allá. Allá está todo el mundo, como si no hubiera pandemia y como si no hubiera nada, porque son todos informales, en su mayoría. Mientras que el sector formal sigue encerrado en la casa. Y el sector formal es el que paga impuestos, y el sector formal es el que genera puestos de trabajo que van a pagar pensión y que pagan seguridad social. Entonces, ese es un problema que tenemos. Este aumento del aislamiento obligatorio hasta el 31 de agosto, pues es otro golpe muy, muy grande a la economía formal, porque la economía formal pues no está teniendo la capacidad de poderse reinventar, que es una palabra hartísima, pero que todo el mundo la dice, ¿cierto? Segundo, el tema del presupuesto nacional, que yo creo que es importante, ya está saliendo y están radicando el presupuesto del año 2021. El presupuesto va a ser alrededor de unos 300 billones de pesos, o sea, es un presupuesto bastante agresivo, pero cuando uno mira de dónde sale la plata o para dónde va, cuáles son las fuentes y usos de ese presupuesto, se da uno cuenta que Colombia está en una situación muy frágil. Lo primero es que más o menos si uno dividiera ese presupuesto en cuartas partes, podría pensar que una cuarta parte de ese presupuesto prácticamente se va para el pago de pensiones. O sea, Colpensiones hoy en día no tiene caja y el gobierno lo que termina es dándole caja a Colpensiones para que pague sus pensiones, ¿cierto? Otra cuarta parte de ese presupuesto se va para pago de deuda, o sea, para pagar la deuda, para pagar los vencimientos de los créditos de afuera, para pagar los vencimientos de los TES, de los bonos yanquis del exterior. Otra cuarta parte se va para funcionamiento, en general, para funcionamiento, y hay otra cuarta parte que se va para inversión, aunque ese tema de inversión no es tan real. Y básicamente, ¿por qué no es tan real? Porque hay temas que ponen que son inversión, pero que realmente no son inversión. ¿Y qué es lo que pasa con eso? ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, el Estado tiene muchos contratos de trabajo que no son empleados del gobierno, sino son contratistas. Y esos contratistas de alguna manera no entran como nómina del gobierno o como gastos del gobierno, sino muchas veces pueden entrar como inversión. Entonces, de alguna manera, realmente la inversión que tiene Colombia no es tanta.
¿Y por qué quiero poner en consideración esto? Porque hay un tema muy relevante que va a ser qué va a pasar hacia futuro con la campaña presidencial del 2022. ¿Y por qué lo digo de esa manera? Porque esta campaña del 2022 parece que nosotros, los que nos consideramos verdaderamente de centro derecha o de derecha, estuviéramos asfaltándole el camino a la izquierda. Va a ser muy difícil competir contra ellos en el 2022 y básicamente lo va a hacer porque ellos tienen un discurso mucho mejor montado que nosotros, porque es un discurso que aunque ellos no cumplan lo que van a decir, pues lo van a decir y va a ser difícil rebatirles eso. Y uno de los puntos esenciales de eso es el punto de la renta básica universal. Yo no sé, todos hemos oído ese tema de la renta básica universal y lo que pasa es que como el gobierno ahorita está gastando y dando alivios y alivios, entonces de alguna manera esta gente está diciendo, oiga, fíjese que sí hay plata. Y como sí hay plata, lo que podemos darle es a todos los colombianos una renta mensual. Cuando uno se pone a mirar cuánto costaría esa renta mensual, pensando que somos 50 millones de habitantes y que voy a suponer que al 50% de la población le vamos a dar una renta mensual de un salario por 12 meses, eso le costaría al país 30 billones de pesos. O sea, 30 billones de pesos hoy en día el país no tiene cómo conseguirlos. Si cuando empezó el año estábamos con un déficit de 25 billones, que con la reforma tributaria se pudo bajar alrededor de 15 y seguimos con 10 billones de déficit, pues empezábamos con 10 billones de déficit, que ahorita está muchísimo más alto por el tema de todo lo que se ha utilizado, pero ¿de dónde vamos a sacar recursos? Colombia da muchísimos alivios y eso es un tema que yo quería comentarles porque el otro día estuve con una persona del exterior y me decía, oiga, es que Colombia da muchos más alivios de los que dan muchos países europeos. Si yo solamente les dijera que Colombia da en alivios, familias en acción, la cantidad de plata que entrega en subsidios en familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, todos los alivios y subsidios que da para servicios públicos. Hoy en día los estratos bajos pagan menos servicio público de lo que pagan los estratos altos porque tienen un subsidio y adicionalmente hay un subsidio que es el de los impuestos en los prediales. También los prediales de las clases menos favorecidas son menores que los impuestos de las personas de ingresos altos. Y por último, tal vez el mayor subsidio, que es lo único de donde se podría sacar plata, pero que es muy, mejor dicho, antipolítico y le daría muy duro al que volviera a sugerirlo, es el tema del IVA. ¿Por qué? Porque en el IVA es realmente donde se pueden sacar recursos para el país. Uno podría sacar de otra cantidad de partes, uno podría sacar, se hace una reforma tributaria de ampliar el impuesto al patrimonio, pero el impuesto al patrimonio es absolutamente antitécnico y es totalmente antitécnico básicamente porque los grandes capitales pues se van del país. Dicen, oiga, ¿yo por qué voy a estar en un país donde me cobran impuesto al patrimonio si tengo 150 países donde no me lo cobran? Entonces no tiene sentido yo quedarme. Pero el IVA sí es un impuesto que se podría cobrar y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que hoy en día no se está cobrando IVA para una cantidad de productos y para otros generalmente se cobra el 19%. Si nosotros pudiéramos llegar a cobrarle a todos los productos un IVA del 10% y poderle a los estratos bajos devolverle el IVA que se le cobró, sería una ayuda muy grande. Porque con el IVA, con no cobrarle el IVA a la canasta familiar, nosotros estamos subsidiando a los ricos, que es lo que no se debería hacer. Y el ejemplo sencillo es, una persona que se gana un salario mínimo, o sea, supongamos 1 millón de pesos, supongamos que se gasta 100.000 pesos en carne. Voy a poner un ejemplo, 100.000 pesos en carne. Esa persona, esos 100.000 pesos en carne, le costaría un IVA hoy en día, si hubiera un IVA del 10%, le costaría un IVA de 10.000 pesos. ¿Cierto? Entonces, ¿no es mucho más lógico que yo pudiera a esa persona devolverle ese IVA de 10.000 pesos vía un alivio o entregándoselo de alguna manera
¿cierto? Y no dejar que las personas que se gastan 1 millón, 2 millones o 3 millones de pesos en carne no paguen ese IVA, porque no lo están pagando, porque una persona de estrato alto o una persona de altos ingresos se puede gastar 1 millón de pesos en carne y no le estamos cobrando los 190.000 pesos de IVA. Entonces, si uno coge y bajara el IVA al 10% y le cobrara IVA a toda la canasta familiar y le cobrara IVA a todo, lo que uno debería hacer es, por el 1 millón de pesos, el colombiano de salario mínimo va a pagar 100.000 pesos de IVA, ¿cierto? Que va a ser el 10%, suponiendo que pagara IVA por todo. Que el gobierno le pudiera devolver a esa gente esos 100.000 pesos de alguna manera, como lo está haciendo con la devolución que está haciendo, pero que todos podamos pagar un IVA del 10% por todo. De esa manera se aumentarían los ingresos ostensiblemente. Y es la única manera que yo veo de conseguir cómo aumentar ingresos. Pero estando a puertas de una campaña presidencial y una campaña parlamentaria, cualquier gobierno que salga con eso va a ser rebatido por la izquierda y vamos a terminar, como digo yo, de asfaltarle el camino a la izquierda para que suba al poder. Entonces, como ven eso, hacer una reforma tributaria el año entrante, que es necesaria hacerla, va a ser muy difícil. Y va a ser muy difícil porque nadie se va a dar el lapo de hacer una reforma tributaria donde tenga que ampliar la base, cobrarle a la gente, mucho ampliar la base para cobrarle más a la clase media, porque obviamente eso va en contra del tema de las elecciones. Entonces, ese es un tema bastante difícil. Segundo, todas estas iniciativas de izquierda lo que han hecho es ampliar y ellos tienen el discurso totalmente montado. Y no solamente se lo está copiando la izquierda, sino se lo está copiando el centro y parte de ese centro izquierda que habla de esta renta básica universal, que habla de dar más subsidios, que habla de todo eso, cuando el país no está en condiciones. Yo siempre he tenido un dicho que cuando uno le enseñan contabilidad, le hablan en cuentas T, cuando uno mira las cuentas T, le hablan del debe y el haber. Y lo que pasa es que la izquierda, al parecer, solamente dice debe haber. Y va gastando y gastando y gastando y miran soluciones que no son conscientes. Otro de los temas que está planteando la izquierda es acabar con los fondos de pensiones privados. Los fondos de pensiones privados valen hoy en día alrededor de 300 billones de pesos. Y esos 300 billones de pesos, obviamente que están invertidos en títulos, si el gobierno los acaba, pues toda esa plata entraría al Estado. Entonces le entrará al Estado 300 billones de pesos o 200 y mucho billones de pesos, que sería un superávit ni el salvaje. Pero quedaríamos con la deuda pensional a futuro muchísimo más grande. Si los números de esa vuelta que querían hacer hace 2 meses, de devolver 40 billones de pesos de los fondos de pensiones privados a Colpensiones, le costaba al gobierno en futuro, al Estado en el futuro, 100 billones de pesos. O sea, nunca había habido una deuda tan sumamente alta y costosa como esa, de acabar Colpensión, de acabar los fondos privados para meter todo al gobierno. Eso fue lo que hizo Cristina Kirchner cuando subió al poder, acabó los fondos de pensiones y volvió y quebró a Argentina, ¿no? Porque la plata se acabó y dejó todo acabado. Y esa y fue una propuesta de Gustavo Petro en la campaña presidencial del 2018. Entonces, ese es otro de los temas que nos quieren meter. Y lo otro que hablan es que acá tienen el curubito que dicen que toca cobrarle más a los ricos. Y lo que no acaba la pobreza, seguro, es quebrar a los ricos. Porque cuando usted quiebra a los ricos, quedas con más pobres. Lo que toca es tratar de que los ricos generen más empleo y generen más posibilidades de trabajo para los pobres y que los pobres puedan trabajar. Pero eso es un tema que la izquierda poco entiende. Entonces, todo este tema que estoy hablando acá, económico, está basado sobre el tema que la situación del gobierno es muy difícil hacia el año entrante. Acá todos estamos pensando, mucha gente piensa,
que acá se acaba el tema, consiguen la vacuna y acá seguimos felices. Y la situación que queda es bastante complicada porque, como les digo, se necesitaría una reforma tributaria el año entrante, que sería muy difícil en un año preelectoral, ¿cierto? Y segundo, el hueco que queda y la situación fiscal y de endeudamiento del país es muy grave. Entonces, ahí va mi teoría, donde la única manera de generar que el país vuelva a recuperar la senda del crecimiento y que vuelva a recuperar el empleo es a través del emprendimiento. ¿Y por qué lo digo el emprendimiento? Porque acá, cuando uno habla de emprendimiento, la gente lo ve muy lejos. La gente dice, ¿qué es el emprendimiento? Entonces, pero es que yo no sé manejar computadores, entonces yo no sé hacer aplicaciones para hacer emprendimiento, o yo no sé hacer una página de internet para vender no sé qué. Y lo primero que yo tengo que decirle a la gente es que el emprendimiento no es solo eso. Obviamente hay un emprendimiento de nuevas tecnologías y de nuevas aplicaciones y cosas de esas que es muy importante, pero ese no es el emprendimiento que los colombianos seguramente estamos acostumbrados. Los colombianos somos muy emprendedores. Es que cualquier persona que tiene una tienda, que tiene una peluquería, que tiene un negocio de empanadas, son emprendedores. Ellos salen por la mañana, generan sus negocios, salen adelante. Entonces, esas personas son las que nosotros tenemos que darles la mano como Estado y sacarlas adelante. Ya ahí es donde tenemos que mirar de qué manera podemos convertir ese emprendimiento en que se convierta en un tema que genere empleo y que genere crecimiento. Pero ténganlo por seguro, el Estado va a ayudar en una parte. ¿El Estado va a ayudar en qué? En obras de infraestructura. Ojalá haga obras de infraestructura, haga las 4G, las 5G. Pero que el Estado deje de dar alivios y más bien empiece a mirar de qué manera puede promover que esos emprendedores, que somos todos los colombianos, podamos salir adelante. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Lo primero, hacer fácil la creación de empresas. Hoy en día es mucho más fácil hacerlo a través de estas compañías SaaS, o sea, las sociedades anónimas simplificadas, ¿sí? Pero lo principal es que esta gente se pueda volver legal, y que tenga empleados, que le paguen seguridad social a los empleados. Eso es fundamental, ¿cierto? Y para eso tiene que hacer más fácil la creación de empresas y más fácil el tema de las cámaras de comercio y más fácil el tema del impuesto del ICA y más fácil todo eso. Segundo, tiene que haber crédito para microempresarios. Eso es fundamental. Pero el crédito para microempresarios tiene que ser de verdad. Es que hoy en día acá dicen que hay mucho crédito para microempresarios, pero realmente es difícil para una persona porque hay muchísima gente que ni siquiera es bancarizada, ¿cierto? Entonces, hacer ese crédito para microempresarios es fundamental y se necesita, pero también se necesita una parte fundamental o dos partes fundamentales dentro de este crecimiento. La primera es asesoría técnica. Usted puede vender las mejores empanadas del mundo y puede generar empleos, pero si usted no sabe sacar el costo de la empanada, si usted no sabe cómo hacer un balance para mirar si la empanada le está dando plata o no le está dando plata, pues está sobado. Entonces, nos toca capacitar a nuestra gente para que pueda generar eso y saber cuántos son los costos de producir y cómo tiene que vender para ganar plata. Yo siempre he tenido el cuento de una de las empresas que yo he manejado y que yo tuve, donde un señor me vendía las empanadas y las empanadas eran buenísimas, pues llevaba 5 años sin subirme el precio. Y yo ya le dije un día, oiga, ¿usted por qué no me ha subido el precio? Y me dice, no, es que a mí me da. Y le dije, oiga, venga, ¿y por qué no miramos los datos? Y me senté yo con un lápiz, hicimos los costos de las empanadas y me estaba vendiendo a pérdida. Él no estaba metiendo la luz, no estaba metiendo la seguridad social de los empleados, no estaba metiendo lo de pensiones. O sea, estaba manejando mal el tema de costo y estaba perdiendo plata. Y eso se lo tenemos que enseñar a las personas. Y el otro tema es hacer fondos de emprendimiento. Y eso es muy fácil y eso lo tienen en muchas partes. ¿Fondos de emprendimiento qué es?
Oiga, en vez de golpe de que tengan que conseguir plata y que sea difícil conseguir plata, oiga, que las universidades creen fondos de emprendimiento para que esos fondos de emprendimiento se conviertan en socios de estas personas para que ellos puedan salir adelante, ¿cierto? Y que sean fondos de riesgo. No es mucha plata la que se necesita para eso, pero sí podría generar una cantidad de empleo. Hay mucha microempresa, porque de ese 90% de los empleados que crea, de los empleos que crea el sector real, más de la mitad lo generan microempresas y empresas familiares chiquitas. O sea, las grandes empresas obviamente generan empleo y generan un empleo de calidad muy bueno, pero hay un empleo muy importante que generan todas esas compañías pequeñas, microempresas y empresas pequeñas, que es muy importante porque esas son las que tenemos que sacar adelante. Y esas son las que más aceite están pasando ahorita. Ahorita están en una situación muy, muy complicada, porque verdaderamente esos alivios que está dando el gobierno no les están llegando a todas estas empresas. Entonces, esa es como el tema del emprendimiento, en el sentido que hacia allá tenemos que ir. Y el gobierno tiene que ayudar en eso, creando infraestructura y, por otro lado, creando ayudas para que esa pequeña empresa salga. Me decía una persona de un fondo de inversión extranjero, me decía que había como dos clases de empresas, que hay unas que sí le están llegando los alivios, pero que están moribundas y que seguramente de esta no se van a salvar. Y de golpe ahí el gobierno está perdiendo esa plata. Mientras que hay otras a las que no le están llegando los alivios, y eso está pasando en Estados Unidos, y que son las compañías del futuro. Porque obviamente el mercado ha cambiado y hoy en día hay compañías que no son viables y lo hemos visto en todas las partes. Acuérdense lo que pasó con Kodak, una compañía como Kodak, que era la compañía que vendía cámaras y hacía revelado de fotografías, pues obviamente no cambió su esquema y murió, ¿cierto? Vimos el tema de Blockbuster, hemos visto una cantidad de compañías que no se van cambiando con la tecnología y que de alguna manera esas compañías, si no cambian, se van a morir. Y seguramente hay mucha plata que estamos metiendo en esas compañías y que el Estado les está ayudando y que son compañías que seguramente no van a sobrevivir. Entonces, pues básicamente quería contarles eso y darles un cuentico adicional sobre el tema de lo que yo creo que va a pasar el año entrante, que es el tema de las nuevas elecciones y de las elecciones del 2022. Colombia lleva más de 15 años tratando de hacer una reforma a la justicia, una reforma electoral, una reforma a la salud y una reforma a la educación. Y ningún gobierno la ha podido hacer, porque ningún gobierno ha tenido las suficientes mayorías y no ha podido sacar adelante esos cambios. Y son fundamentales. Y ya el año entrante no va a ser porque es año preelectoral. Pero nosotros tenemos que tratar de forzar a los gobiernos a que hagan esas reformas. La educación del país está en una situación absolutamente crítica. Que de los 500 mejores colegios del país no haya un solo colegio público es un tema gravísimo. Porque ¿cuál es la educación que le estamos dando a nuestros jóvenes? ¿Cierto? La reforma electoral, que no tengamos el tema de las listas cerradas para las corporaciones públicas, que sigan existiendo las microempresas electorales que de alguna manera generan muchísima corrupción hacia futuro, también es muy grave. La reforma a la salud, que dentro de todas tenemos una salud obviamente deficitaria como todas las saludes de todos los países del mundo, porque cada vez la medicina cuesta más y los recursos cada vez son más escasos, pero que no tenemos una salud tan mala, pero que tenemos que ponerla al día. Tenemos una cantidad de EPS quebradas, una cantidad de IPS quebradas, que tenemos que ponerlas al día. Y una reforma a la justicia, porque mientras que nosotros tengamos esta justicia como la que tenemos ahorita, pues no va a llegar la inversión extranjera que debe llegar, porque no tenemos estabilidad jurídica. Y al no tener estabilidad jurídica, los inversionistas van a irse a otros países.
Entonces, esas eran como las reflexiones que yo quería contarles durante el día de hoy. Estoy, como digo, muy agradecido de que el Partido Conservador me haya invitado a esta charla y contarles estos temas, y quedo abierto a preguntas. Muchas gracias, Gilberto. Bueno, muchas gracias, José Miguel, por esta exposición muy concreta y tocando puntos vitales sobre las alternativas que tenemos hacia el futuro. Para nosotros ha sido un gran placer contar contigo. Espero que en próximas oportunidades, dentro de los nuevos esquemas que estamos montando, que no serán conferencias, sino orientados más bien a debates y conversatorios que lo hagan mucho más dinámico, poder contar con tu presencia. Para efectos de lo que se sigue, tengo que determinar frente a la audiencia de Zoom lo siguiente. El ingeniero Luis Fernando Urrego, que está coordinando la reunión, dará la palabra a quienes la soliciten en estricto orden de solicitud, y otorgaremos el uso de la palabra a 7 personas de Zoom que quieran hacer preguntas, con la siguiente advertencia: se trata exclusivamente de preguntas y no de exposiciones. Tendrán 1 minuto y medio, 2 minutos para formular su pregunta, y les pido que sean estrictos con eso, porque la gente quiere intervenir. Solicitamos por consiguiente que no hagan exposiciones, sino estrictamente preguntas para el conferencista y para que él pueda responder y todos los que quieran participar puedan hacerlo. A continuación, después de las preguntas que se formulen en Zoom, yo daré, de acuerdo con las solicitudes que se hagan por Facebook y por YouTube, 5 preguntas para que sean respondidas y no extendernos tanto que obliga a la gente a retirarse de la conferencia y de la vinculación a ella. Entonces, le pido al ingeniero Urrego que vaya indicando qué persona tiene el uso de la palabra y le otorgue el micrófono, que está cerrado para todos, para ser estrictos en este seguimiento y darle orden y concierto a esta etapa de las preguntas y respuestas del conferencista. Entonces, Luis Fernando, maneja tú la parte de Zoom, y cuando termine las 7 preguntas, yo sigo con el resto. Muchas gracias. Gracias, doctor Gilberto. En este momento tenemos 4 personas que quieren intervenir. El señor Alfredo Ángel Casas tiene el primer turno. Y luego está el señor Gilberto San Clemente, Philippe Bonet y Carlos Velázquez. Entonces comienza el doctor Alfredo. Aló. No se le escucha al doctor Alfredo. Está con el apagado el micrófono. ¿Aló? ¿Ahí me oyen? Ahí. Sí. Sí, ya, perfecto. Gracias. Primero que todo, muchas gracias, doctor Gilberto, por la invitación. Haré uso del tiempo con la estrictez que usted lo solicita. Un saludo muy especial al doctor Miguel Santamaría Dávila, padre de mi amigo José Miguel. Y quería hacerte un comentario, José Miguel, muy buena la exposición, te felicito, comparto los argumentos del tema del emprendimiento. De manera personal y en la compañía que trabajo hacemos algo de eso y coincido con la importancia que tiene. En el tema que habló de los subsidios, quiero oír su opinión respecto al tema del CISBEN. No lo mencionó, a mí me parece que es una sinvergüencería. Me ha tocado casos que voy a contratar personas y me dicen yo no quiero perder el CISBEN, entonces hay un conflicto porque el empleado, creo que el gobierno tiene mucha gente, o sea, en la empresa privada están contratando gente que tiene el CISBEN porque la persona no quiere perder el beneficio. Creo que es un tema para abordar, yo creo que afecta al empleo, afecta al emprendimiento, y quiero conocer su opinión, doctor José Miguel. Sí, es que en el sistema de salud hay régimen subsidiado y régimen contributivo, ¿cierto? El régimen contributivo
es el régimen que tienen los que son empleados. Los que son empleados que pagan las EPS, ¿cierto? Es el régimen contributivo, y existe el régimen subsidiado, que es el régimen de las personas que no están trabajando y que son las que pueden ir al Sisbén, ¿cierto? Al parecer, esas personas, y a mí también me ha pasado, pero uno claramente, eso se supone que es prohibido. Claramente, claramente es prohibido, pero es tolerado. Y la persona tiene que retirarse del Sisbén y entrar Claro. al régimen contributivo y no al régimen subsidiado. Pero eso es un tema donde hoy en día el problema es que existe una diferencia entre el servicio que presta el Sisbén y el servicio que presta el régimen contributivo, de manera que hace que esa diferencia haga que algunas personas pretendan ir a un sitio y otras a otro. Pero Bueno investigar sería, José Miguel, cuánta gente que está siendo beneficiada del Sisbén realmente lo están requiriendo o están también teniendo un empleo formal, quitándolo a alguien que realmente está desempleado y que no lo necesita. Qué pena que me pasé del tiempo, doctor Gilberto. Totalmente de acuerdo, y es que ese es uno de los grandes problemas que tienen los subsidios, porque el Sisbén claramente es un subsidio. Es un subsidio. Una vena rota hoy día. Sí, pero esos subsidios muchas veces llegan a la gente que no lo necesita. Y ese es el grave problema de los subsidios. Los subsidios es muy difícil que lleguen exactamente a las personas que verdaderamente lo necesitan, y hay gente que se aprovecha de esos subsidios y termina pues haciendo fiesta con los subsidios. Tiene toda la razón. Yo quisiera hacer una observación sobre ese particular. Hay que buscar un mecanismo que facilite durante mucho tiempo la dificultad de desvincularse del Sisbén y volver una vez se perdía el empleo al sistema era demasiado complejo. Quizás la fórmula es que la gente que arranque con un nuevo empleo se mantenga dentro del sistema haciendo las contribuciones por un lapso de 2 meses o lo que fuera, haciendo las contribuciones al mismo sistema de manera tal que compensara lo que está el Estado otorgando como subsidio, compensado con la contribución que hicieran durante un tiempo, de tal manera que a la medida que hubiera estabilidad del empleo, el sistema pudiera hacer el tránsito sin traumatismo ni para el usuario ni para el sistema mismo. Pero es un tema muy bien planteado porque es una de las grandes dificultades específicamente en el sector rural. En el sector rural, quien tiene Sisbén no quiere renunciar a esa alternativa porque no solo tiene el subsidio de salud, sino que hay subsidios educativos y otros de otra naturaleza que vienen acompasados con el Sisbén, de los que también es beneficiario, y no son sumas de poca monta para esos niveles de ingreso familiar. Sigamos entonces, Luis Fernando, con la otra pregunta. El doctor Gilberto Santamente. Hola, José Miguel. Luis Gilberto. ¿Cómo están todos? Muy buena la presentación. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Muy buena la presentación, José Miguel. Después le pido que me comparta la presentación, si puede. Hombre, hay una tensión constante que bate al gobierno frente a las demandas sociales que hay, que se han aumentado, y la necesidad de generar empleo y apoyar el emprendimiento que usted sugiere. Yo le voy a poner una pregunta muy difícil. Escójame 3 medidas que adopta el gobierno, le diría que no debe o que deberían dejar de cumplir, y 3 medidas concretas que en vez de ellas sean las necesarias para poder apoyar el emprendimiento. Y una pequeña cuña para que me entienda la pregunta. El gobierno de los Estados Unidos en la pandemia, para apoyar a los pequeños empresarios o a los muy pequeños empresarios, le dio un aporte que era un crédito que en la medida en que mantuviera el empleo o lo aumentara, se condonaba este crédito. Entonces, medidas como este tipo podrían ser mucho más prácticas para efectos de que generar emprendimiento, pero pues vamos a tener aquí una tensión social de que van a decir que están prefiriendo a las personas pues más pudientes de la población. Entonces, les doy la palabra. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que compararse uno con Estados Unidos
es muy difícil porque el mundo vive con el patrón dólar y entonces Estados Unidos es el único país que puede emitir moneda, o sea, hacer moneda y para él no hay mucho, para él no es inflacionario ni es devaluacionista, ¿sí me explico? Porque es el único por ser el patrón de intercambio de todos los países. Entonces, solamente la situación de Estados Unidos es una situación muy diferente a la situación de cualquier otro país, porque no existe ningún otro país que pueda salir a emitir y no genere un colapso en la economía inflacionaria y devaluacionista, pues lo que vimos en Venezuela y lo que hemos visto, por ejemplo, en Argentina que está pasando. Pero en el caso particular es que yo creo que era mucho mejor, porque yo tengo amigos míos que no lo necesitaban y que allá les entró una plata en la cuenta corriente en los Estados Unidos. O sea, entraron creo que $1,200. Les dieron una ayuda, ¿cierto? No, acá el problema es que se han sacado muchísimas medidas. Y sí hay muchas que han funcionado, pero hay muchas que no han logrado llegar a la gente que deben haber llegado. Y le voy a poner un ejercicio. Es, por ejemplo, la ayuda de nómina del mes de mayo, que el gobierno tenía presupuestada en 3 billones de pesos, realmente se utilizaron creo que 800.000 o 900.000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Una cantidad de personas y de empresas no alcanzaron a llegar a tener ese alivio, porque acá tenemos un problema de base de datos por la informalidad, que los recursos no han podido llegar a la gente que verdaderamente los están necesitando. ¿Yo qué hubiera hecho? Yo hubiera dado, por ejemplo, el crédito del Fondo Nacional de Garantías, no lo hubiera dado con 90% de garantía, sino lo hubiera dado con 100% de garantía, como lo hicieron muchos países europeos. De manera que ese 10%, que es el riesgo del banco de dar el crédito, no haya trancado tantos créditos para tantas empresas. Porque es una realidad. Cuando usted va con el Fondo Nacional de Garantías, si usted va a un banco a pedir un crédito, usted dice, oiga, quiero un crédito del Fondo Nacional de Garantías que está dando un seguro del 90%. Por ese 10%, el banco se demora 2 meses haciendo un estudio de crédito. Si ahorita muchas de las compañías usted hace un estudio de crédito y no son viables, porque es que no están vendiendo o están cerradas. Necesitan es la plata para pagar nómina, para pagar proveedores y para tratar de salvarse durante este tiempo. Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas, que ya del 90 al 100% era poquito lo adicional que se estaba generando, pero hubiera hecho un cambio muy grande en la generación de créditos y de ayudas a las microempresas y a las medianas y pequeñas empresas. Ese sería uno. Y el otro tal vez es el del subsidio de nómina, porque obviamente el subsidio de nómina ha sido muy bueno para las empresas, ¿cierto? Pero lo que pasa es que muchas veces estamos mal acostumbrando a las empresas en eso. O sea, porque va a llegar un momento en que la gente está diciendo, oiga, pero si dieron estos subsidios, ¿por qué no los puede seguir diendo? Y yo le entiendo la preocupación suya de que acá vamos a llegar en un tema ideológico terrible el año entrante, donde va a ser la pelea por la presidencia del 2022, la izquierda hablando de que toca dar subsidio, que toca dar la renta básica y que toca dar todo eso, mientras que los que estamos de este lado diciendo, oiga, ¿y de dónde se saca la plata? Que no hay de dónde sacarla. Y va a ser un tema bastante complicado. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Luis Fernando, ¿otra pregunta? Sí, señor, la intervención del doctor Philip Bonnet. José, buenas noches. Muy racional todo lo planteado y creo que es lo que necesitamos en este momento. A mí un tema que me da vueltas es ver uno a los empresarios tratando de salvar sus compañías, de salvar sus empleos, de salvar su historia y de salvar su futuro. Lo veo todos los días en mi casa. Y sin embargo, no vemos que el Estado esté reduciendo el tamaño. No tienen los empleados del Estado las condiciones
que están recibiendo los empleados del sector privado, a quienes les ha tocado ajustarse. Comenzamos con 10 billones de déficit en el presupuesto este año. Tenemos que agregar lo que pasó con el dólar, el incremento en la deuda externa. Entonces tenemos una situación bastante compleja y nos vamos a enfrentar al año 2021 en presupuesto con una disminución en ingresos por concepto de renta que no podemos calcular, y el Estado va a costar más dinero. Ser emprendedor en este país, tristemente, por el simple marco tributario, es muy desmotivante. El panorama es bien difícil. Quisiera saber usted qué piensa al respecto, porque va a haber problemas económicos muy graves el próximo año para el Estado. Totalmente de acuerdo, Filipe. Es que el problema es que el Estado, en vez de ser un Estado austero y ser un Estado pequeño, lo que ha venido es creciéndose y creciéndose. Pero cuando usted va y mira la nómina no ha aumentado. Entonces usted, oiga, entonces el Estado dice, oiga, es que la nómina no ha aumentado. Y no, porque los tiene por contrato, ¿cierto? Pero el Estado crece y el Estado crece y el Estado crece, y cada vez que crece se vuelve más ineficiente. Y uno de los grandes problemas que está pasando ahorita con la normatividad de la pandemia y con lo que está pasando es que los que están haciendo las leyes son empleados públicos que están recibiendo quincena. Sí, o sea, ellos no han tenido problemas en sus casas porque les sigue llegando su sueldo. Mientras que los empresarios que están vueltos chicuca, teniendo que mantener las empresas y eso, pues no están teniendo ingresos ni están pudiendo pagar las nóminas. Entonces, fíjese que es un tema bastante complejo, que los que hacen las leyes para salvar las empresas, pues nunca han tenido que salir a buscar plata para nómina. Ni nunca han tenido que buscar la manera de vender más, ni nunca han tenido que hacer muchas cosas que hace el emprendedor y que hace el empresario todos los días. Entonces es complejo, pero definitivamente el Estado debería ser más pequeño, pero hoy en día eso es muy difícil, porque todo el sistema general de transferencias hace que el Estado tienda a agrandarse más y más, y lo que se necesita es tener más ingresos para poderlo hacer, y la manera de tener más ingresos de alguna manera es generando confianza en los inversionistas, y para eso toca bajar impuestos, y si baja impuestos pues recibimos menos impuestos. O sea, estamos como en un círculo vicioso que hace muy difícil un crecimiento y un posible desarrollo más grande del país. Tienes toda la razón. Luis Fernando, ¿otra pregunta? Sí, señor, tenemos 3 intervenciones más. El señor Carlos Velasco. Que Carlos tome el micrófono entonces y la imagen. Carlos. Entonces pasemos con el siguiente, después le damos la palabra. No, ya está, Carlos, ya está. Ah, perfecto. Gracias, buenas noches a todos, a todas las personas que están participando. Al doctor José Miguel Santamaría, muchas gracias por su exposición. Un saludo especial para mi amigo de tiempo atrás, aunque hace rato no nos vemos, el doctor Miguel Santamaría Dávila. Indudablemente el SISBEN nació distorsionado, es decir, no es el principio clásico de subsidiariedad bien aplicado, por lo menos no en todas las oportunidades. Hay que recordar que ese fue el mecanismo con el cual el expresidente Samper amortiguó su profunda crisis de legitimidad por el 8000. Eso fue lo que lo logró mantener ahí a flote, y él aprovechaba para decir que el problema, los críticos de él eran las clases altas, mientras que las clases bajas estaban aplaudiéndolo. Pero era por esas dádivas. La pregunta es la siguiente: ¿qué tan viable es usted, doctor José Miguel Santamaría, un programa de gobierno
sería para el futuro, que al mismo tiempo en que va desincentivando paulatinamente el SISBEN, empieza a subsidiar verdaderamente las microempresas, esos emprendimientos criollos de los que hablaba usted, digamos, con que el Estado sea el que aporte las cuotas de salud, las cuotas de la parte de formalización del empleo, esas cuotas, esos costos de nómina que tanto los empresarios le temen, o no le temen, sino que lo ven como un exceso en las nóminas, aparte del sueldo que tienen que darle a sus empleados, un sueldo digno. Que esa plata se reenfoque para ir incentivando esas microempresas, esos emprendimientos, de esa manera, formalizando. Y aparte de eso, incentivar mucho el cooperativismo, por ejemplo, o otro tipo de organizaciones mutuales para crear, qué sé yo, cooperativas, o que el Estado acompañe y estimule, y al menos capital semilla, qué sé yo, inicial, aunque sea pequeño, pero semilla, bueno, lo suficiente para, qué sé yo, cooperativas de peluqueros, cooperativas de tenderos, cooperativas de los visitaxis, etcétera, etcétera. Toda esa informalidad que hay en el país, y que a través de las cooperativas también se pueda esa gente formalizar en cuanto a pensión y salud. Sí, mucho, totalmente de acuerdo. Y acá se han hecho leyes que han funcionado. Por ejemplo, esa ley que hubo hace unos años de la ley del primer empleo, donde cuando una empresa generaba empleos nuevos a personas que no habían tenido empleo, tenía una rebaja en el pago de las contribuciones y de los parafiscales. Eso es un tema que ayuda, pero yo creo que lo fundamental es un tema de reforma laboral de fondo, porque es que fíjese que usted lo dijo muy claro, existe un susto muy grande de cualquier persona a contratar gente por el costo que implica la contratación de una persona. Y por eso se habló hace unos meses del salario por horas. El salario por horas funciona en Estados Unidos y funciona muy, muy bien. Y eso sería una de las soluciones y de la manera de poder ayudarle a esos pequeños microempresarios. Porque usted se pone, por ejemplo, va a poner el ejemplo del vendedor de empanadas. El vendedor de empanadas de golpe no vende todos los días, sino solo vende el fin de semana. Entonces, contratar a una persona para tenerla todos los días, cuando solamente vende el fin de semana, pues no tiene ningún sentido. Entonces, el empleo por horas en esa clase de trabajos funcionaría muy bien y yo creo que eso ayudaría mucho. Pero acá tenemos que flexibilizar las posibilidades de las microempresas y de los pequeños negocios para formalizarse. Y yo creo que esa es una de las maneras de hacerlo. Sobre el tema del SISBEN, yo lo que creo es que acá no debería haber dos regímenes, el contributivo y el subsidiado, sino debería haber un solo régimen. Y que la única diferencia es que hoy en día en el contributivo es el empleado el que paga y paga a la empresa, ¿cierto? Y que el subsidiado cambie a contributivo y que sea el Estado el que haga el aporte. Pero de manera que cuando pase de un sistema a otro, que sea el mismo sistema, no haya como esa diferenciación tan grande y eso le daría mucho más movilidad al sistema de salud, ¿no? Gracias, doctor Santamaría. Tenemos al doctor Javier Delgadillo que intervenir, entonces, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Gilberto Alzate. Cada día nos sorprende más con estas conferencias tan interesantes. Yo soy un buen amigo de Santa María Uribe. He hecho una buena amistad con Santa María Barbo, pero mi mejor amigo definitivamente es Santa María Dávila. Y me encanta mucho verlo, doctor José Miguel Santa María Dávila. Hace muchos días no lo veía, me da alegría verlo de nuevo acá. José Miguel, una pregunta básica. Cada vez que tú dices y hablas de empanadas, yo me siento otra vez con ganas de volver donde Ajá, que es un proyecto tan lindo, publicitariamente, también estructurado, con una publicidad impecable, que deberíamos replicar en todos los emprendimientos de la nación. Y lo que tú dices es definitivo, hace falta más educación y cultura, hay que fortalecer ese tipo de conocimientos a la mayoría de la población. En vista del tiempo, yo tengo una pregunta muy puntual y muy sencilla. ¿Qué tenemos que hacer como partido para que tú vengas y nos acompañes en campaña de presidente?
Estamos esperando. Mucho gusto. Hombre, muchas gracias, Javier. Y conozco su amistad y sé lo que usted quiere a mi familia, hombre. Pues venga y le cuento. Primero, pues me siento muy contento de estar ahorita acá y poder estar hablando con ustedes. Yo creo que esto es un tema de ideologías y es un tema de principios. Entonces, así estemos en diferentes bandos, estamos en el mismo bando, en el sentido que yo no he olvidado ninguno de los 7 principios del Partido Conservador, que adicionalmente fue fundado por mi tatarabuelo José Eusebio Caro. Entonces, yo sigo con los mismos principios conservadores, pero hoy en día los estoy siguiendo y manteniendo en otro lado. Seguramente al final del camino nos vamos a encontrar y ojalá nos encontremos, porque hay gente muy valiosa tanto en el Partido Conservador como en el Centro Democrático y tenemos como partidos, los 2 partidos que somos de centro derecha, somos los que tenemos que sacar adelante el país. Gracias, doctor Santamaría. Nuestra última intervención, solamente está la señora, la doctora María Elisa Uribe, pidió la palabra. Hola, José Miguel. No, pues muchas gracias por esta nutrida exposición. Y tengo una pregunta. Nosotros no solamente nos ha afectado el COVID, sino también nuestra alta dependencia de los precios del petróleo y del petróleo en sí. ¿Será que se abren posibilidades para promover emprendimientos dirigidos hacia la exportación o hacia las exportaciones? ¿O más bien el mundo se va a volver proteccionista y va a ser muy difícil? Gracias, María Elisa. Hoy por la mañana estaba en un programa de radio en Primera Página y estuvimos hablando con el presidente de Fabricato, con el nuevo presidente de Fabricato, hablando sobre el tema del proteccionismo. Yo realmente no pienso que las economías se vayan a cerrar, que nosotros vayamos a sacar programas y temas para que compremos colombiano y ayudemos a nuestras compañías es fundamental, pero es que el mercado grande está por fuera, o sea, el grande consumo está por fuera. El tema del petróleo es como cuando uno en clase de administración de empresas le dice que es la vaca lechera, que cuando uno tiene diferentes productos y tiene productos que son pequeños, pero hay unos que son las vacas lecheras. Nuestra vaca lechera es el petróleo, nosotros tenemos que aprovechar es el petróleo que tenemos para generar más divisas al país y poder generar más desarrollo. El problema es que nosotros terminamos es mirando feo el petróleo cuando el petróleo es el que nos está generando hoy prácticamente todas las divisas. El precio del petróleo está a niveles ahorita de $41 y el precio del petróleo siempre ha sido el que ha manejado en parte el precio del dólar. Y la caída de ese precio del petróleo que llegó a estar a $16, bueno, hubo un día que estuvo negativo, pero ese no cuenta, pero llegó a estar a $13, pues hizo que nuestra divisa estuviera a 4.200. Pero hoy en día el precio del dólar no está dependiendo tanto del petróleo, está dependiendo más de los créditos del gobierno. El gobierno tiene más de 4.000 millones de dólares en el exterior que tiene de créditos para traerlos a Colombia, y esa plata traída a Colombia para utilizarlos para la pandemia, pues de alguna manera va a tener un golpe sustancial en el precio del dólar, y por eso es que el dólar hoy en día en Colombia, que hoy estaba por los lados de 3.700, no ha vuelto a subir a los niveles que hay por ese susto de esa cantidad de recursos que de alguna manera puede traer el gobierno. Exportar, llevamos tratando de exportar muchísimos años, se han creado todas estas zonas francas, todo eso, pero el problema es que tenemos que ser mucho más competitivos y tener que tener mucha más tecnología y buscar muchos más mercados, que es difícil porque es que la competencia por fuera es demasiado grande, y el problema es que nosotros seguimos exportando es mucho producto primario y no producto terminado. Fíjese que el gran hito de los últimos 2 años en nuestra exportación nueva es el aguacate Hass, que es un producto absolutamente primario, ¿cierto? Es producción de una fruta, cuando deberíamos estar produciendo
y tratando de exportar es más producto terminado, que ha sido lo que no hemos logrado. Gracias, doctor Santamaría. Pues en Zoom no tengo nadie más que quiera intervenir, entonces, doctor Gilberto, todo suyo. No tiene sonido, doctor Gilberto. Ya. Tengo una pregunta de Mauro Romero, que además de agradecerle al doctor Santamaría su brillante exposición, formula esta pregunta muy concreta. Pregunta Mauro, ¿por qué no empezar a generar emprendimiento de redes y apps si esta es la orientación más clara que ha tomado el mercado de servicios y cómo hacerlo objetivamente? Pues obviamente cuando uno mira el tema de los emprendimientos tecnológicos, pues eso hay muchísimos. De hecho, nuestro único emprendimiento que hoy en día ya se considera un hito mundial es el tema de Rappi, que es una aplicación que ha crecido de una manera increíble y todo eso. Pero allá hay mucha competencia. Lo que yo digo es que yo no estoy negando que allá haya emprendimientos, sino lo que digo es que el colombiano es de por sí emprendedor y el colombiano tiene muchos emprendimientos. Todos somos emprendedores en Colombia y todos tenemos esa capacidad de salir a generar nuevos productos y a generar nuevas cosas. Obviamente, la promoción de esos productos tecnológicos y de esas aplicaciones, pues es muy buena, pero es que eso, la competencia es abrumadora afuera, ¿no? Porque es que esas aplicaciones, si no los tenemos acá 100 personas haciendo esas aplicaciones, en el mundo hay millones de millones generando esas aplicaciones y con muchísimos más recursos, ¿no? Entonces, pues es un sector muy, muy competido. Bueno, yo quisiera formular una pregunta a José Miguel. Ya no hay más preguntas en Facebook ni en YouTube, y es lo siguiente. Una de las áreas frente a los retos que se vienen en el mundo, uno de ellos, quizás producto de esta crisis, es la hambruna en buena parte del mundo. Colombia ha tenido históricamente una vocación agrícola que se perdió por los malos manejos y la orientación desafortunada de muchos gobiernos que han dejado el sector agropecuario al garete. Pero ha sido nuestra histórica fortaleza, y si se hiciera una política hacia el sector agropecuario, que hoy en día es el que registra los mayores niveles de pobreza, los mayores niveles de informalidad, pero que tiene una posibilidades de desarrollos importantes, acompañados con tecnología, con nuevas variedades, en fin, a las que se puede involucrar a las agremiaciones que en el sector son muy diversas, y dando seguridad jurídica que se ha perdido en el sector, ahí habría quizás unas posibilidades tanto de desarrollar nuevos productos al mercado mundial, con la ventaja que tiene Colombia, que para hacer esos desarrollos agropecuarios no necesitaría desmontar nuestras selvas, que lo están haciendo, pero por razones de la cocaína y de la explotación irregular de oro, sino que hay posibilidades de desarrollos, y la frontera agrícola de Colombia, específicamente en la altillanura y parte importante de los llanos orientales, le podría permitir al país incorporar una gran cantidad de área en la producción agrícola y la producción pecuaria. Quisiera conocer tu opinión sobre esa alternativa en un sector que ha sido tan vinculado a tu familia, concretamente a tu padre Miguel Santamaría Dávila, que fue, si no me equivoco, el primer presidente de FEDEGAN, y que siempre ha tenido una actividad muy importante en el sector agropecuario. Acá, Gilberto, gracias por la pregunta. Acá siempre hemos pensado, y yo soy de los que considero que tenemos un potencial grandísimo en el tema del campo. El problema es que los que se dicen llamar los grandes defensores del campo en Colombia han sido los que más lo han perjudicado. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? El campo
ahorita está en una situación muy difícil. De hecho, yo estoy ahorita en el municipio de Quebrada Negra, y estuve la semana pasada paseando por las veredas y repartiendo mercados. Lo que uno ve de pobreza de la gente y lo que uno ve de, por ejemplo, la cosecha de mandarina tan espectacular que hay ahorita y toda botada y pudriéndose porque no hay comercialización. No hay comercialización porque están vendiendo prácticamente el bulto de mandarina a 150 pesos. Ya se está pudriendo porque no hay políticas públicas lógicas para el campo. Y el principal problema que tenemos, y lo ha demostrado Brasil y lo han demostrado otros países, es que para ser competitivos a nivel de campo y de productos, tenemos que hacer agroindustria. No podemos seguir pensando en que el modelo del café, que es el modelo de los minifundios que funcionó en el café, funcione para otros productos, porque va a ser muy difícil. Entonces, lo que yo creo es que todo lo que se ha hecho, por ejemplo, con el tema del aguacate, ha sido importante en el sentido, pero el aguacate no es la persona de una fanegada o de dos fanegadas, sino son extensiones más grandes que producen y tienen la capacidad de generar nuevas cepas, de generar desarrollo, de generar investigación y poder vender bien. Entonces, yo lo que creo es que no ha habido una política pública coherente para el campo en los últimos años que promueva las grandes inversiones en el campo para hacer grandes productos agroindustriales que nos puedan sacar adelante, si nos seguimos pensando en el campesino pequeño que no está cooperativizado y que piensa que le estamos dando es para el pan coger, pero no para generar desarrollo y generar exportaciones. Entonces yo creo que ese es el cambio, pero ideológicamente hay un gran problema con eso, porque entonces a medida que salen esas empresas y se da la oportunidad de generar esos proyectos, entonces empiezan a hablar de los latifundios, empiezan a hablar de que le están robando la tierra a los campesinos y empiezan a generar todo ese problema social que se vuelve demasiado complicado, pero es un tema puro de políticas públicas, es mi percepción. Bueno, muchas gracias, José Miguel. Gracias por tu participación. Te reitero el interés de que nuevas oportunidades nos acompañe dentro de los formatos que esperamos desarrollar de conversatorios y de debates hacia el futuro. Yo les quiero anunciar que en adelante las conferencias no serán cada 15 días, sino cada 8 días. Estamos en el propósito de vincular como conferencistas a personas muy destacadas, radicadas en las diferentes regiones del país, para que sobre temas de interés no solo local, sino nacional, pues contribuyan a exponer, a hacer planteamientos de asuntos que interesan, aunque sean de carácter regional, a todos los colombianos. Y precisamente la próxima conferencia estará a cargo del doctor Víctor Julio González Riascos, que estuvo mucho tiempo vinculado a el puerto de Buenaventura y estuvo muy vinculado a los nuevos desarrollos del puerto de Buenaventura, que representa el 40-50% de la operación portuaria del país, si no me equivoco, y que por consiguiente pues es fundamental en el sector del comercio exterior colombiano, y tratará Buenaventura, ciudad del puerto y su futuro. Entonces, para esa conferencia los invitamos desde ahora y agradecemos su participación en esta y en las futuras conferencias y debates que desarrollaremos semanalmente a través de esta plataforma del Partido Conservador. Muchas gracias, José Miguel, y esta, como siempre, seguirá siendo tu casa. Un gran abrazo a todos. No, muchas gracias, Gilberto, y muchas gracias a todos aguantarme hoy. Que estén muy bien. Ha sido muy satisfactorio para todos. Un abrazo. Buenas noches. Actuar juntas es una de las premisas para
para superar obstáculos, compartir experiencias y generar grandes cambios. Desde el Partido Conservador hemos logrado ayudar a muchas mujeres y a construir una gran red, el cual me siento muy orgullosa de ser parte de ella. Actualiza tus datos para seguir actuando unidas. Definitivamente cuando las mujeres nos unimos logramos grandes cosas, logramos ese gran cambio que el mundo necesita. No lo olvides, actualiza. Actuar juntas es una de las premisas para superar obstáculos, compartir experiencias y generar grandes cambios. Desde el Partido Conservador hemos logrado ayudar a muchas mujeres y a construir una gran red, el cual me siento muy orgullosa de ser parte de ella. Actualiza tus datos para seguir actuando unidas. Definitivamente cuando las mujeres nos unimos logramos grandes cosas, logramos ese gran cambio que el mundo necesita. No lo olvides, actualiza. Actuar juntas es una de las premisas para superar obstáculos, compartir experiencias y generar grandes cambios. Desde el Partido Conservador hemos logrado ayudar a muchas mujeres y a construir una gran red, el cual me siento muy orgullosa de ser parte de ella. Actualiza tus datos para seguir actuando unidas. Definitivamente cuando las mujeres nos unimos logramos grandes cosas, logramos ese gran cambio que el mundo necesita. No lo olvides, actualiza.